Sábado 27 de enero. Hermanos, llegamos ya al último fin de semana ya de este mes de enero y es un privilegio y una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegamos a los últimos versículos del capítulo 4 de San Marcos, capítulo que hemos estado leyendo durante esta semana que hoy termina. Y hemos visto cómo Jesús llegó a la orilla del lago, había una multitud que lo seguía, pidió pues que le llevaran una barca, se sube a la barca y desde la barca enseñó las parábolas del reino que ya hemos estudiado en estos días. Hoy entonces vemos cómo el Señor está ya terminando de enseñar a la población o a la multitud. Y se nos dice que al atardecer Jesús les dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Cuando el Señor habla de la otra orilla del lago, era ya las tierras paganas, ya fronterizas con Siria. Porque recordemos que ese lago, que es el lago de Genesaret o mar de Galilea, era relativamente grande. Se dice, fíjese, para aquellos que vivimos en El Salvador y que más o menos conocemos un poquito nuestra geografía, se dice que el mar de Galilea era 3 veces el lago de Apulo, ¿verdad? O el lago de Ilopango. Para aquellos que lo conocen, 3 veces eso era el mar de Galilea, donde Jesús obviamente pues anduvo caminando, o más bien navegando en la barca de un pueblo a otro. Hoy el Señor va hacia el otro lado y justamente vamos a ver el próximo lunes que el Señor va a desembarcar en la tierra de los Gerasenos. Gerasa ya era una tierra pagana, ¿verdad? Y eso pues lo vamos a ver el próximo lunes. No se vaya a perder el mensaje de ese día. Ahora, es interesante cómo el Señor siente la necesidad y va allá porque allá hay una misión que ir a hacer. Pero vea, mientras hacen los preparativos entonces para poder cruzar el mar o cruzar el lago, los discípulos, dice, despidieron a la gente y en la misma barca donde el Señor estaba, donde había estado enseñando, en esa misma barca lo trasladan. O sea, esto nos dice que esa barca era de algún discípulo, ¿verdad? A lo mejor esa barca era de alguno de ellos que pues la prestó, y dado que el Señor dijo vamos al otro lado, se la siguieron prestando para que él pudiese conducirse o trasladarse en ella. Ahora, es importante
Como mientras van cruzando el lago, se desató un fuerte viento. Claramente dice la palabra que las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. A esto es lo que hoy los pescadores llaman el mar picado. Es cuando el mar está muy enfurecido, ¿verdad? Que es muy peligroso porque fácilmente una embarcación puede o de repente sufrir un accidente, ¿verdad? Puede pues hundirse, o la lluvia y las mismas olas la llenan de agua y por lo tanto pues por lógica se va a hundir. Pero curiosamente, fíjese, vemos cómo están los discípulos en una tempestad. Están los discípulos en un momento difícil porque las olas se estrellaban contra la barca, los vientos eran fuertes, pero se nos dice que Jesús dormía en la popa. Una barca tenía o tiene dos partes, ¿verdad? La popa, que es la parte trasera, y la proa, que es la parte delantera. Pues Jesús dormía en la parte trasera y obviamente pues no se había dado cuenta de la situación. Ahora, alguien podría decir, pero ¿cómo podía Jesús dormir ante semejante situación? Si está lloviendo, están pasando una tempestad y Jesús dormido. Cualquier persona podría pensar, mire, pero pareciera como que el Señor pues estaba desconectado de aquella realidad. No, mi hermano. Lo que sucede, y esto creo que nos deja a nosotros una enseñanza, nos deja ver obviamente el cansancio que había en Jesús. El Señor estaba cansado. Y usted sabe que cuando usted está cansado, mire, usted se duerme, si es posible, hasta en el suelo. No importa, usted le puede decir, mire, no sintió el temblor. Mire, no sintió cuando vinieron a hablarle. No, usted no sintió nada, porque usted estaba extremadamente cansado. Pero Jesús entonces está dormido y podemos ver el nivel de cansancio que él tenía. Pero fíjese, eso nos habla de un elemento que no debemos de olvidar nosotros de nuestro Señor Jesucristo, y es su humanidad. Digo esto porque muchas personas olvidan, ¿verdad?, que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y eso implicaba que ahorita, como hombre, él está cansado. Obviamente, el cansancio hace que no se percate de la situación que está sucediendo a su alrededor. Ahora, vea que dice que él dormía. Los discípulos entonces lo despiertan y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Vea que hasta los discípulos pensaban que Jesús a propósito estaba dormido, ¿verdad? Ellos pensaban que Jesús veía la situación y no hacía nada. Y no era así, ya explicamos que era obviamente por el cansancio que él tenía. Pero vea que el mismo Evangelio dice, él se despertó, o sea, estaba dormido, se despertó y automáticamente reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Notemos esa escena. Están pasando una tempestad, están pasando un momento en el cual hasta sus vidas están en peligro. Le hablan a Jesús e inmediatamente el Señor, con toda autoridad, le ordena al viento que se calme y le habla al mar que se calle, que se enmudezca.
Y dice la palabra que inmediatamente el viento cesó y sobrevino una gran calma, al punto que hasta los discípulos se sorprendieron tremendamente. Hermano, este relato es un relato muy especial, porque nos describe cómo Jesús tiene la autoridad para poder calmar toda tempestad, para poder traer la paz en medio del problema, en medio de la tormenta. Jesús nos da paz en medio de la tormenta. Y yo le puedo recordar a usted, mire, yo no sé qué problema, qué tormenta, qué tempestad usted estará pasando. No le puedo decir, porque para la gloria de Dios este evangelio llega a muchas personas. Y le podría decir que el 99% de personas que llega a este evangelio yo no las conozco. Por lógica no sé su necesidad, desconozco la tormenta, la tempestad que usted está pasando. Y probablemente en esa tempestad usted siente que Dios no habla. Usted siente que el Señor no responde. Usted siente que usted está luchando, pero que pareciera que está luchando solo y que el Señor no le ayuda o no está con usted. Hoy creo que es importante, hagamos lo que los discípulos hicieron. Despertaron a Jesús. Lo despertaron. Usted tal vez me dirá, pero ¿acaso Jesús está dormido? ¿A dónde está dormido para ir a despertarlo? No. ¿Qué le parece si despierta usted en la fe? ¿Por qué no despertar usted de ese sueño de pecado? ¿Por qué no despertar a la vida de la fe? ¿Por qué no reaccionar usted? Porque vea, pareciera como que el pecado lo ha tenido sedado o dormido. ¿Qué le parece si hoy despertamos en la fe? Si hoy despertamos a la vida, pero la vida cristiana, a la vida en comunión con el Señor, donde nosotros reconocemos que necesitamos que el Señor obre, donde reconocemos que estamos pasando por una tempestad, la que sea, hermano, donde usted le dice, Señor, me hundo, Señor, mira, naufragamos, Señor, ayúdame. Y le puedo asegurar que si usted hoy, usted despierta a Jesús en su vida, el Señor se levantará con toda autoridad. El Señor va a reprender esos vientos que le están soplando fuerte. Le puedo asegurar que el Señor va a ordenarle a la tempestad que se calle. Que el Señor le va a ordenar a la tormenta que pueda cesar. Y le aseguro que llegará una gran calma, que habrá paz en su vida en medio de la tormenta. Hermanos, eso solo Cristo lo puede hacer. Solo Cristo lo puede hacer. ¿Cuántas personas buscando paz, mire, hacen un montón de cosas? Unos que comienzan que el yoga, otros que comienzan a buscar, ¿verdad?, que las energías positivas, que el nirvana y todo ese montón de cosas raras, pero no se dan cuenta que el príncipe de la paz es Cristo Jesús. No se dan cuenta que quien le va a traer paz a su corazón, hermano, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿con qué objetivo el Señor lo va a hacer?
Lo va a hacer primero porque a él le interesa llevar paz a su vida. Si alguien está interesado en bendecirlo, querido hermano, ese es Cristo. Y esto se lo digo no lo estoy diciendo como una palabra de motivación, no le estoy diciendo unas palabras para que usted hoy diga, o sea que yo soy especial. Sí, es especial. Pero le puedo recordar, mire, si alguien está interesado en bendecir su vida es Cristo. Pero es necesario que usted despierte en fe. ¿Para qué? Para que el Señor obre. Y cuando el Señor obre, usted va a experimentar un proceso semejante al que experimentaron los apóstoles. Vea qué dice el texto. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? Vea esa palabra, vea esa frase. ¿Por qué tenían tanto miedo si era sencillo lo que estaba pasando? Si era sencillo calmar aquella tempestad. Para Cristo, obviamente, ¿verdad? No para los discípulos, para Cristo. Si era sencillo. Pero entonces, ¿por qué tenían miedo? Si allí iba Jesús con ellos. Hoy yo le puedo recordar a usted, ¿y por qué tiene miedo si Cristo está con usted? ¿Y por qué tiene miedo si tiene usted un Dios que todo lo puede? ¿Y por qué tiene miedo si tiene a quien acudir? Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, después de eso, dice que todos se quedaron espantados. Y vea, y se decían unos a otros, ¿quién es este? A quien hasta el viento y el mar obedecen. Vea que apareció lo que Jesús quería. Apareció la pregunta en los corazones de los discípulos. ¿Quién es este? ¿Quién es? Obviamente van a darse cuenta ellos más adelante. Allá, ¿verdad? Cuando el mismo Pedro le va a decir, tú eres el Hijo de Dios. Fíjese que con esta pregunta, el Evangelio, yo sé que esto es algo muy técnico, pero se lo voy a mencionar. El Evangelio inicia un nuevo ciclo, que es el ciclo en el cual Jesús va a dar respuesta a esa pregunta que se hicieron los discípulos. Lo interesante es que el Señor va a dar respuesta con obras. O sea, Él no les va a decir, yo soy el Hijo de Dios. No. Él va a comenzar a responder a esa necesidad que tienen los apóstoles con respuestas, pero con respuestas claras. Pero ya se dio el hecho maravilloso, que ellos tengan curiosidad por conocer a Jesús. Hermano, eso es lo que Jesús quiere en usted. Por eso es que cuando una persona la busca, el Señor no se va a dejar de rogar, porque Él quiere que usted tenga el deseo de conocerlo. Y ya con ese deseo de conocer a Jesús, el Señor le va a ir dando respuestas. El Señor se va a ir manifestando. El Señor va a ir respondiendo a sus preguntas. Entonces, quiera Dios que hoy también nosotros tengamos ese deseo, ¿verdad?, de conocer a Jesús. ¿Quién es este? Porque vea, mucha gente, fíjese, conoce a Jesús de lejos. Así como le dijo Job, allá en el capítulo 42 de su libro de Job, cuando le dijo Job, Señor, perdóname, porque me doy cuenta que te conocía de lejos. Porque Job no lo conocía como en verdad Dios es. Un Dios misericordioso, un Dios verdaderamente amoroso con su pueblo. Ahora, ¿qué le parece si nosotros
comenzamos a preguntarnos quién es este. Pregúntese, ¿quién es Jesucristo? Y que aparezca en su corazón el deseo de conocerle. Y le puedo asegurar que el Señor irá satisfaciendo ese deseo. El Señor irá quitando esas dudas, aclarando esas dudas y por sobre todo mostrándose a usted para que usted vaya conociéndole y pueda entender la respuesta que va a dar Pedro cuando será Jesús el que les va a preguntar: ¿quién soy yo para ustedes? Pedro le va a decir: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Gloria a Dios, hermanos, que este día podamos nosotros conocer e identificar a Cristo en nuestras vidas y poder alabarlo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.